Hola, buenos días, soy Xavier, nuevo voluntario de No Name Kitchen, y os hablo desde Sid, Vojvodina, Serbia, a 5 kilómetros de la frontera croata. Bueno, un poco el tema es explicar las impresiones que he ido teniendo. Estoy empezando la segunda semana. Vengo de Grecia, he hecho un cuarto viaje, he estado básicamente en Atenas medio año, trabajando con organizaciones fuera del campo, y en principio también en diciembre he estado en la isla de Samos. O sea que en principio ya conozco un poco pues la problemática que ahí vivimos, que es dura después del ascenso del gobierno de Nueva Democracia para los refugiados. Y quería contar un poco las impresiones pues que he tenido pues en esta primera semana aquí. Lo que comentaría pues como noticias relevantes es el hecho de que esta semana, pues prácticamente continuamente o a diario, hemos tenido visitas de la policía serbia. Esto implica que el colectivo del Squad, que es mayoritariamente proviene de Afganistán, tenga que correr, huir y a las tiendas y a la zona de detrás del Squad, de la fábrica abandonada, hasta que la policía se marcha, ¿no? Sobre todo cuando viene con furgonas, porque eso implica que se los quieren llevar. Entonces, esta semana también ha habido la noticia que vino el propietario de lo que es la finca y coincidió también con la policía, ¿no? Inicialmente él comentó que no tenían que huir, que podían quedarse ahí, pero a la vez pues nos comunicó que este sábado han tomado la decisión de derribar la fábrica. Nosotros intentamos que lo retrasaran. En principio el propietario ya no quiso ni ver lo que es la traducción que le hacíamos, con lo cual tenemos preparado un operativo este sábado para ayudarles a dejar el sitio, y les hemos encontrado pues un espacio nuevo. Y bien, por otro lado, pues también anteayer recibimos la noticia de que la policía serbia pues evacuó 200 refugiados del campo para llevarlos a la frontera, con lo cual generó una expectativa evidente de que podían cruzar. Entonces, básicamente cuando ya lo estaban haciendo, no caminaron más de 3 kilómetros, la policía croata los asaltó y en principio pues bueno, los devolvió de esa forma irregular con la que se actúa, otra vez para territorio serbio. En principio, bueno, la verdad que es que toda esta nueva experiencia no es la primera vez que estoy aquí en Serbia y en zona fronteriza. Las historias que oyes, básicamente cuando hablas con ellos, bueno, evidentemente son supervivientes, y el contexto de Afganistán lo conocemos, un país que lleva 40 años en guerra prácticamente, ¿no? Con ocupación extranjera, intervención extranjera, y bien, y con el tema de los talibanes, que también conocemos, y en principio casi todos ellos pues han recibido pues amenazas o han tenido que huir en un camino largo, y bueno, ahora se encuentran en una situación realmente sin ningún tipo de asistencia, más la que podemos darles nosotros, y además pues con una presión propiamente de la misma policía serbia, ¿no? Ayer también estuve en lo que llamamos el SOU, que es un espacio de encuentro. Ahí no viven, pero nos reunimos también para dar asistencia. En principio ayer había pocos refugiados, porque la mayoría se habían ido a hacer el The Game, que es en principio lo que normalmente comentamos, que es el intento de cruzar la frontera, porque en estos días pues digamos que la niebla en cierta manera les ayuda, aunque pues la policía
policía croata está muy bien equipada con cámaras y utiliza drones, con lo cual la mayoría de ellos no tienen éxito en el intento y encima se les sustrae pues normalmente lo que es el tema de móvil, dinero y en algunos casos también se hace uso de la violencia, ¿no? Pues nada, un saludo desde Sip, Serbia, 5 kilómetros de la frontera croata. Seguiremos informando. Gracias. Hola, muy buenas. Aquí Javi, al otro lado del aparato. Les traigo las noticias desde Velika Kladuša a 1 grado bajo cero, pero con mucha energía. Hoy el sol, menos mal, nos está alegrando con su radiante presencia. Esta semana, respecto a los pushbacks, están habiendo muchísimos por parte de la policía croata. Hay muchos huesos rotos, muchas heridas abiertas y contusiones leves, severas, etcétera. También un squat el día de hoy, donde habitaban 14 personas, ha sido derruido por el dueño del lugar, porque, bueno, presumiblemente quiere construir otra casa. Por otro lado, sigue extendiéndose el brote de sarna en la zona, que con la falta de espacios para ducharse la situación no está mejorando nada. No hay duchas en el centro, ni a MCF les dejan disponer de duchas para ellos, solo una persona local que ofrece una ducha clandestina, pero cuesta 5 euros y no todo el mundo puede permitírselo. Por esto el contagio de sarna y pulgas es más probable y su tratamiento pues menos efectivo. Están exponiendo al resto de migrantes a que haya una gran infección y también a la población local. Por otro lado, seguimos esperando algunas de nosotras recibir nuestras visas de 90 días para poder permanecer legales en Bosnia, que como ya se comentó en el anterior podcast, están poniendo cada vez más trabas al trámite. También esta semana hemos intentado pasar una furgoneta con cargamento desde el warehouse de Croacia hacia Velika, pero en la frontera no nos han permitido pasar, así que hemos tenido que entrar por Bihać, que son unas cuantas horas de viaje para poder acceder. Aún así, este viaje tampoco nos asegura la entrada. Respecto a las voluntarias, ha bajado la presencia de 12 a 8 personas, pero esta situación ha sido compensada por la llegada de 6 carpinteras alemanas que llegaron esta semana y han estado poniendo puertas y ventanas en los squats, instalando alguna ducha, estufas, etc. También han construido estanterías para la warehouse y así nosotras poder tener la ropa más ordenada y fácil para coger y hacer la distribución. La warehouse de Croacia también necesita un poco de orden, así que nos ayudarán con estanterías allá. Esta semana también vendrán 4 carpinteros italianos para darle fuerte a la madera. Estamos recibiendo semanalmente muchas mantas y sacos de dormir por parte de MCF, que bueno, estamos repartiendo por los squats y los campos y nos está siendo de grandísima ayuda, ya que es junto con chaquetas y zapatos lo que más necesitan las personas en movimiento ahora mismo. Respecto a las temperaturas, aquí están bajando diariamente a menos de 0 grados, que con la humedad que hace, pues es difícil pasar la noche si las personas no tienen un lugar cobijado donde poder estar. Eso es todo. Gracias por escucharnos y tenernos presentes. Un fuerte abrazo desde Velika Kladuša a todos nuestros oyentes y buenas noches. Hola, soy Canel, voluntaria independiente, hablando desde Grecia, Lesbos. No hay nadie para mandarme dinero, para que yo y mi hermano podamos vivir. Mi condición empeora cada día. No puedo dormir. Me despierto en el medio de la noche, asustado. Todo me asusta y quiero morir. Odio todo, incluso la vida, porque mi situación es terrible. Me torturaron mucho en Siria y Turquía. Por favor, ayúdame. No tengo a nadie. Estoy tan cansado. Quiero suicidarme. Esta es la mensaje desesperada que recibí de Hisham, un chico que había recibido en el campo de Escalas y Camillas, en el norte de la isla, y que está ahora en el campo de Moria, donde están 9 veces más personas que la capacidad del campo. Para lograr ayuda médica o psicológica, las personas deben hacer cola desde las 5 de la mañana durante horas, y muchas veces sin conseguir un número, teniendo que volver a los días siguientes. Esta situación no es apenas agotadora para los migrantes, pero también para los voluntarios, pues la frustración y la fatiga psicológica acompañan las buenas energías y nuestro entusiasmo en hacer la diferencia para estas personas. Aparte de estas tragedias en la tierra, 4 accidentes ocurrieron en 9 días.
matando a 35 personas, 80 habiendo sido rescatadas, 25 desaparecidas, que supuestamente se ahogaron. La otra noche fueron los guardacostieras turcos que oyeron gritos en el mar. 4 personas nadaron hasta la orilla, 4 fueron rescatadas, 11 murieron. Desde el inicio del año, Lighthouse Relief ha asistido a la llegada de 330 personas en la costa norte de Lesbos, la mitad siendo menores. A pesar de las malas condiciones del tiempo, los botes inflables siguen llegando, ilustrando cuán desesperada puede estar la gente por huir de la persecución, del conflicto y de imposibles condiciones económicas. En Bosnia, Serbia, Croacia, Turquía, Grecia, hay personas que mueren debido a las fronteras, debido a la falta de caminos seguros y humanos. El horizonte no parece muy favorable, pero hagamos de 2020 un punto de inflexión con un cambio de políticas mortales para más humanidad. No queremos más SMS como lo de Isham. Buena semana a todos y mucha fuerza a mis colegas y a todos los que nos apoyan, aquí o allí, de cualquier manera.